Hola, buenas tardes. El laboratorio de hoy día se trata del circuito RLC, que lo vamos a hacer porque lo estábamos haciendo, pero para aprovechar. Entonces, teníamos una fuente que nos entrega un tren de pulso. Estas fuentes existen en el laboratorio, se llaman generadoras de señal, y se conecta un circuito RL. El ancho del pulso se configura. Este es el pulse Y, este es el periodo. Y en el primer caso nos dicen que la amplitud vale 3. Lo que yo decía es que tenía que partir en 0 y terminar en 0. No tenía que haber una demora, y eso se logró sampleando a menor tiempo. Igual tiene algunos una explicación. Lo interesante aquí es que entender que la solución de esto es el B de la fuente, y la solución de esto en I de t, la corriente tiene esto, o sea, se carga el inductor y se descarga, se carga y se descarga. Entonces, usted, ¿qué le ocurre? Que esta parte de aquí está explicada por, en el ciclo ON, está explicada por I de t igual L de I de t. I de t igual a I, factor de 1 menos, o claro, I por 1 menos E elevado a menos R partido por LT, y L de I de t, N por menos con menos me da más, R partido por L, por el I, por L vamos a menos R partido por L, por T. Entonces se cancela, y por supuesto, y por R tiene unidades de voltaje, es B, por E, L vamos a menos R partido por L, por T. Lo que da como consecuencia que cuando uno dice cómo es la corriente en el ciclón, se espera que en el ciclón la corriente tenga su máximo en 0, y con el tiempo, por el teorema del valor final, se vaya a 0. Aquí son tan rápidos los tiempos de respuesta. Ustedes vieron la frecuencia, estamos trabajando a milisegundos, y igual se nota la respuesta, ¿no? Y se nota que en 3 tau, por supuesto, se logra la estabilidad, o en 5 tau ya se llega al 100%, al 99% la variable final. Entonces, ese es el voltaje en el inductor. Y en el otro lado, dice que es así. ¿Se acuerdan? En el otro lado, el circuito de descarga es A por L elevado a menos R, la corriente, por decirlo, A por L elevado a T, por decirlo así, por llamarlo función. Bueno, I de T. Entonces, L de I de T me va a quedar que A por menos A chica por L más o menos A T. Entonces este negativo, en el fondo, me va a dar lo mismo, pero con valor negativo. ¿Y ustedes cómo lo comprueban? Porque aquí la pendiente es positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ustedes derivan, en el modo off, la ecuación es menos B por E elevado a menos R partido por L por T. Entonces, en 0, me da el máximo negativo, me da más B, este me da menos B. ¿Me explico?
Y aquí es positivo, si se fijan, la derivada justo esa es la ecuación de... La ecuación es positiva porque la derivada es positiva, pero en el... A ver, espérenme, déjenme escribirlo un poquito más detallado. Se supone que eso se descargó, por lo tanto, la ecuación de esto, I de t, debería ser igual a I por I elevado a la menos R partido por L por T. Entonces, L de I de t es igual a menos R partido por L por L por I por E elevado a menos R partido por L por T. Se cancelan la L y R por E es menos B por E elevado a menos R partido por L por T. Entonces, en su máximo negativo va a ser menos B en elevado a 0. Y aquí pasa. Que es cuando justamente se inversen los papeles en términos de la corriente. Y cuando empieza a avanzar el tiempo, el cada vez menos negativo hasta que se hace 0. Y eso es lo que está demostrando el gráfico. Lo que teníamos que configurar, y que eso lo vamos a hacer ahora, tenemos que configurar un circuito de RLC. Igual ya nos va a alcanzar, yo creo, el tiempo para poder hacer el otro, pero como lo estamos haciendo, vamos a poner una fuente de pulso, un circuito LR y C. Entonces, para esta fuente, vimos que esto era 2,5 y esto era 5 en milisegundos. Esa era la fuente y 3 volt era la amplitud. Entonces, la corriente va a estar así en un sentido y va a cargar al inductor mismo en la teoría y después va a venir a hacer otro sentido. Como un circuito de segundo orden, los circuitos de segundo orden siempre responden a esto, en general, pero como este llega al teorema del valor final, no llega a un escalón, sino que si bien tiene un escalón, se estabiliza porque como esto va a tender a cero siempre, entonces esto hace lo mismo, pero se hace cero, y después hace lo mismo y se vuelve a hacer cero, ¿me entiendes? Entonces, en este me acuerdo que me dijeron que los valores eran 0,8 Henry, 5000 parece, y el capacitor era de 10 nanofaradios, ¿o me equivoco? Sí, profe, de 10. ¿Estoy bien? Sí, profe. No micro, nano. O esa es mejor la de no, parecía a mí. Microfaradio. O sea, nanofaradio. Entonces, vamos a armar el circuito. Nos vamos acá y primero, bueno, continuos que necesitamos como JSON block, la ganancia no la necesitamos, entonces Signal. Necesitamos un block display, no, porque ahora vamos a ver señales, necesitamos el scope. Necesitamos ver la cantidad de... No sé por qué no me entrega la cantidad de... No,
para configurar el... No sé qué pasa, de repente entra otra configuración. Que me dijeron que yo saqué este bloque de otro lado. Y no, pues, cuando hicimos... Quiero meter dos señales. ¿Se acuerdan que ofrecía algo? Estoy en esa pura duda, chiquillos. ¿Se acuerdan de esto, no? Recién lo vimos, pero no. ¿Se acuerdan de seleccionar más parámetros? Profe, ¿qué quiere hacer? Quiero poner más entradas. ¿Se acuerdan que le poníamos propiedad y me daba más entradas? Igual si acerca cualquier flecha, se le va a ir agregando al lado. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces nos vamos a Syncli. Utility. Necesitamos visualizar la señal, entonces necesitamos un poco eléctrico a poner un referencia. Nos vamos a así, necesitamos a la red. Bueno, hacemos el primero y después el segundo. No, que yo de repente me acuerdo que uno le podía poner, estoy casi seguro. De hecho lo hice, solo me tiene por la duda. Necesitamos observar la corriente. Entonces vamos a necesitar la fuente. Encontramos que la fuente que nos da un pulso es una fuente de pulso. Hay que configurarla. El circuito configurado. Ahí sí coinciden los más o menos. Y luego vamos a cerrarnos con un asunto de... Después lo vamos a abrir para cuando lo necesitemos, porque necesitamos ver la corriente. Entonces, entra corriente. La corriente es lo mismo que ver el voltaje. Nosotros allá en el laboratorio tenemos que ver el voltaje porque el amperímetro se necesitaría un amperímetro como industrial, porque imagínense las corrientes pueden ser altas. Usted dice, compañero, que si yo ingreso ahí, después le tengo que tirar más cosas ahí para poder que... Quiero poner la corriente. Ah, la corriente tiene la misma forma de onda del voltaje. Ahí está, don Pedro. ¿Eso lo puede mostrar en todo caso? Porque este no responde a la frecuencia, en cambio este no, pues este tiene la derivada. Entonces necesito otro control C, control B, donde él muestre el voltaje. El voltaje en el inductor.
ahí entra el MATLAB. De repente me arrojan errores el MATLAB porque me falta el... Entonces tengo el voltaje y necesito agregar otro voltímetro más. Control C. Entonces, la forma donde debería ser este y este debería ser la derivada. Debería ser, ahora yo no entiendo por qué no me permite entrar al y añadirle más señal para ver las dos señales, ese es el problema. Corramos con todo. Lo que pasa es que está en una escala muy chica y o no configuramos nada. No configuramos nada. Inicial valor, final valor 3 volts. Este que no tenga demora. El ancho del pulso era, el primero era 1 milisegundo, ¿cierto? Y el periodo era 2 milisegundos. ¿Estoy bien? Esa es la fuente. Ah, es que no hemos configurado el inductor. No. Esto era un Henry y esto eran 8000, corríjame por favor. ¿Estoy bien? Ahí está dando la corriente. O sea, disculpen, déjenme ver cuál está dando. Está dando la corriente. Es la corriente porque lo que se mantiene de valor constante, fíjense, es el valor continuo. Y el valor continuo de aquí en la componente continua tiene que llegar sobre cero porque estamos hablando que este circuito está cerrado. En el valor final, el voltaje da cero porque el voltaje en el inductor se vuelve cero. Entonces, parte, como vimos, con E elevado a la exponencial, esa daba positivo y se iba negativo rápidamente. Y era una exponencial decayente. Y en el otro ciclo, era así. Lo que yo quería era agregarle más entrada. Ahí está, mire, número de input por. Ahora lo saqué de aquí, pero esto, ustedes están viendo que la cuestión no me dejaba al principio hacerlo de manera cómoda, por eso no lo pude hacer. Entonces, fíjense, como la resistencia es lineal, y aparte con la corriente y el voltaje no tienen desfase, entonces, en este es como vamos a ver las dos cosas. La
el voltaje, o sea, la corriente, que siempre se mantiene en valor alto, y la derivada de la corriente, que si se fijan aquí, no es 3, pues, ¿me entienden? Sino que estamos, pues, porque estamos analizando el voltaje. Este elevado a la -4, y este es el valor de la corriente. Pero si se fijan ustedes, la forma de onda que tiene con el voltaje es la misma. Estamos allá arriba, por si acaso. Estamos analizando el ciclo positivo de esta onda. Lo que pasa es que en la forma de onda es lo mismo, pero el valor es 3, y aquí el valor es 3 volts dividido por 5000, por 8000 de resistencia, por lo menos, porque acuérdense que esto es impedancia. Y entonces aquí está la corriente que no baja de 0, y ahí lo está mostrando, la corriente sube y baja, y también se ve la derivada de esto. Si esta es la corriente es porque una pendiente, pero la derivada no, porque la derivada es negativa. Y tiene su máximo en el inicio. Y lo mismo aquí tiene su máximo negativo en el inicio. Dejo de compartir el pregunto. ¿Se entiende, chiquillos? Levanten la manito del primer circuito, ¿estamos bien? Giovanni, Corona, ¿está por ahí? Ya. Y